Sí. Hace un mes más o menos empezamos a compartir una serie acerca de la adoración. La semana pasada tuvimos un interludio porque tuvimos la honorífica visita de nuestros directores nacionales, pero hoy vamos a cerrar esa serie. No voy a hacer un resumen de lo anterior, solo voy a hacer como un punteo para traer al contexto, también porque entiendo que no todos estuvieron todas las veces además. Y partimos esta serie hablando de adoración y lo asociamos con dos conceptos que eran humildad y mansedumbre. Compartimos acerca de que hay un concepto que tiene que ver con el origen de la palabra adoración en la Biblia, que se traduce también como postrarse, y que obviamente adoración tiene mucho más que ver que con postrarse físicamente, tiene que ver con una actitud hacia la obediencia. Y esa actitud la asociábamos con estos conceptos de mansedumbre y humildad, de ser dóciles para obedecer, de ser personas que reconocen sus limitaciones y también como lo imprescindible de que Dios intervenga. Eso fue la primera semana. La segunda semana hablamos de adoración asociada con los conceptos de autenticidad y alabanza. Y ahí compartimos este pasaje que es imposible de obviar cuando hablamos de adoración, que es Juan 4, la historia de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo y ella empieza a hacerle preguntas acerca de adoración y Jesús le habla explícitamente acerca de los principios que están en el corazón de Dios para esto. Y él le dice que los verdaderos adoradores son personas que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. La pregunta de la mujer se origina desde la duda de cuál es el lugar correcto para adorar, y Jesús le dice, no hay un lugar correcto para adorar, ya se ha inaugurado el tiempo en el que los verdaderos adoradores tienen que adorar en todo lugar y en todo tiempo. Y por eso hablábamos de autenticidad y alabanza. Autenticidad porque esta declaración de Jesús de que adorar en espíritu y en verdad es lo que el papá anhela de sus hijos. Decíamos que tiene que ver con entender que se trata de quiénes somos y se trata de entender que lo que somos no puede cambiar en función del lugar o el momento en el que estamos. Y hablamos de alabanza también porque Jesús también le explica a la mujer samaritana en ese momento y le dice, ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros conocemos al Dios que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Y hacíamos hincapié en cómo el conocer a Dios, el conocer sus atributos, conocer su carácter, meditar en su palabra, pero también meditar en cómo su palabra se ha hecho vida en nosotros, cómo se ha hecho vida a través de la historia. Recordar esas cosas trae como consecuencia que nosotros empecemos a declarar que Él es bueno, a declarar que Él es fiel, a declarar que Él es verdadero. Y todas estas cosas son expresiones de alabanza. Y esto son cosas que debieran ocurrir en nosotros constantemente. Cada vez que vemos el carácter de Dios manifestado, nosotros debiéramos ser capaces de responder en alabanza, reconociendo sus atributos, reconociendo sus intervenciones en la historia, reconociendo lo real y lo fiel y lo fidedigna que es su palabra y cómo su palabra se cumple en nosotros. Testimonio de nuestra propia vida, en nuestra familia, en amigos, en otras personas. Y lo tercero que compartimos tenía que ver con asociar adoración con los conceptos de gratitud y alegría. Y hablamos de la gratitud como un estilo de vida que expresa justamente otra faceta de la adoración. Cuando nosotros vivimos agradecidos, recordando también constantemente todas las cosas que Jesús ha hecho, hacemos de este ejercicio algo que produce en nosotros permanentemente también. La gratitud produce en nosotros alegría, porque aparta de nosotros, nos permite apartar la mirada de lo que nos duele, porque pasa esto en la vida de fe. Nosotros vivimos en una permanente tensión. Esa tensión es parte de la realidad del reino que ha inaugurado la irrupción del cielo en este tiempo, porque Jesús murió, venció a la muerte, está sentado a la diestra del Padre, y ha irrumpido en este siglo al depositar su espíritu en nosotros, pero el mundo sigue siendo malo,
Satanás sigue gobernando. Por lo tanto, siempre delante de nosotros vamos a experimentar cosas buenas por las cuales agradecer y cosas malas por las cuales llorar. A Dios le encanta que nosotros seamos totalmente honestos y podamos llorar delante de Él. Y podamos decirle todo aquello que nos duele, todo lo que pesa en nuestro corazón. Pero no es lo mismo ser personas que tienen la libertad de acercarse a Dios como papá para clamar, para pedir, incluso para llorar, que caminar con un estilo de vida centrado en la queja, que todo el tiempo está observando lo que duele y lo que falta y nunca llega a experimentar gozo porque siempre falta algo. Desde la otra perspectiva, nosotros sabemos que ese elemento de que siempre falta algo, de que siempre algo no se ajusta, de que hay relaciones rotas, de que hay cosas que nos faltan, nos duelen, de que hay personas que se sanan y hay personas que no se sanan, y nos encantaría ser nosotros las personas que se sanan o que nuestro familiar directo sea el que se sana cuando otro ora. Lo cierto es que vivimos en esa tensión, pero tenemos nosotros la libertad de elegir si vamos a poner el foco de nuestra vida en todo lo que Jesús ha hecho, en todas sus intervenciones en nuestro favor, en cómo ha transformado nuestra vida, en cómo ha hecho desde nuestro interior surgir una fuente de vida, o si vamos a escoger poner el acento en lo que nos duele y lo que nos falta. Las dos cosas van a estar delante de nosotros permanentemente igual. Pero el estilo de vida que pone su foco en la gratitud es un estilo de vida que se transforma en una fuente también de alegría. Y hoy lo que quiero compartir con ustedes lleva por título La adoración celestial. Si uno habla de adoración, hay dos pasajes en la Biblia que no puede dejar de compartir. Uno es Juan 4 y el otro es Apocalipsis 4, en donde se habla de esta súper, hiper hollywoodense, espectacular, maravillosa, gloriosa escena en la que los seres vivientes y los ancianos adoran al Cordero. Y vamos a leer el capítulo 4 entero, son creo 11 o 12 versículos, pero un alcance pequeño solamente respecto de saber que estamos en Apocalipsis, y cuando estamos en Apocalipsis hay que tener esta salvedad. El Apocalipsis fue escrito en un género que se llama el género apocalíptico, un género tremendamente simbólico. Entonces, hay ciertos indicadores que nos permiten tener aproximaciones para entender el pasaje, porque el pasaje tiene la intención de ser entendido, pero no voy a venir a decodificar el capítulo. No vamos a hablar de los seres vivientes y los 24 ancianos, pero no voy a venir a identificar con certeza, decirle los 24 ancianos son estas personas específicamente, ni nada por el estilo. Lo que queremos hacer al leer este pasaje es entender justamente de la perspectiva del reino cómo Juan, que tiene esta visión en el espíritu acerca del futuro, está experimentando en paralelo dos cosas. Una, observa el futuro, y otra, Dios le revela algo que es un modelo para el presente. La adoración que Juan observa en Apocalipsis 4 es algo que va a pasar en el futuro, pero al mismo tiempo expresa principios de la adoración que están absolutamente disponibles para que nosotros seamos enseñados a un nivel de adoración más excelente. Y este nivel de adoración más excelente va a ser, por un lado, una respuesta digna del Dios espectacular que tenemos, y por otro lado también va a producir ciertas provisiones en nosotros. El reino es una cuestión bien loca, que está llena de paradojas constantes y de tensiones en este sentido. Cuando nosotros buscamos desesperadamente encontrar nuestra vida, decía Jesús, terminamos encontrando muerte. Cuando nosotros estamos dispuestos a morir, encontramos vida. Cuando nosotros buscamos satisfacción para nuestra alma como un fin en sí mismo y hacemos de eso algo por lo cual estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, terminamos encontrando frustración para nuestra alma. Cuando nosotros, en cambio, nos damos cuenta de que toda provisión de lo bueno está solamente en Jesús y ponemos nuestra mirada en Él, no para escaparnos de la realidad, no para hacernos los tontos de las cosas malas que pasan o de nuestros problemas, sino porque creemos que
efectivamente y de manera real y concreta, hay un poder para transformar cuando nosotros adoramos. Porque nos encontramos cara a cara con Jesús, con el Espíritu de Dios y con el Padre, y eso transforma nuestra manera de pensar y hace que la realidad se perciba de manera diferente. Y Dios tiene el poder para hacer estas dos cosas, y ambas cosas son igual de importantes, y no hay una receta para saber cuándo va a ser una y cuándo va a ser la otra. Dios a veces en la adoración transforma nuestra mente y otras veces transforma la realidad. A veces va a sanar un cuerpo físico, otras veces nos va a dar la capacidad para sobrellevar la enfermedad. A veces va a traer un consuelo inmediato y desbordante, o va a traer una reconciliación o un poder sobrenatural para perdonar algo que parecía imposible. Otras veces va a traer consuelo y paciencia. No sabemos cómo Dios va a actuar cada vez que nos acercamos a Él, pero cuando lo buscamos a Él de todo corazón, siempre algo pasa. Cuando nos encontramos con Él, siempre algo pasa. Y no es el consuelo de un tonto el ser un cristiano que viene y se da cuenta de que esta vez no pasó algo que transformó la realidad, sino que pasó algo que transformó mi mente. No es una justificación barata para irnos contentos frente al autoconvencimiento de que valió la pena a pesar de que no pasó nada. Porque muchas de las grandes revoluciones en el mundo y de las transformaciones de las cosas más terribles ocurren porque cambia una mente más que porque cambia efectivamente la realidad. El transformar los corazones tiene el potencial de transformar también muchísimas cosas de la realidad. Dicho eso, vamos a leer Apocalipsis 4 del 1 al 11 que representa el capítulo completo. Dice así: Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. No me sale la voz de trompeta, pero es fuerte. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la coralina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén. Amén. Y quiero tomar este pasaje para decir que cuando nosotros tenemos ese contexto de lo que hemos ido compartiendo las semanas anteriores como trasfondo, cuando yo entiendo que la adoración es obediencia y es una obediencia alegre, es una obediencia dócil, que no se resiste, que va con alegría porque reconoce que los planes de Jesús son mejores que nuestros propios planes. Cuando yo soy auténtico,
cuando no tengo ningún tipo de careta y dejo que Dios y que los otros me vean exactamente como soy, y cuando soy una persona que experimenta la gratitud, cuando soy alguien que adora a un Dios que conoce, entonces adorarlo en la iglesia y en un culto tiene un valor extraordinario. La gente que no conoce a Dios y que ocasionalmente ha ido a una iglesia y tiene la oportunidad de ver que a veces en medio de nuestras expresiones de culto tenemos tiempos fervorosos en donde las personas lloran o se arrodillan, se quebrantan, experimentan manifestaciones del poder de Dios o de su Espíritu, pero luego salen y tienen vidas charchas. Son el colega que es el peor colega, son la persona que hace los negocios más truchos, son las personas que hacen las cosas de las cuales hay que resguardarse con mayor cuidado, porque son las personas menos confiables. Eso genera que constantemente las personas piensen que adorar, en el concepto cotidiano que tiene la gente de lo que es adorar, que es levantar las manos y cantar y arrodillarse o algo, pero todo tiene que ver con estar en un espacio de culto y no más allá de eso, piensan que es un show, piensan que es algo vacío, piensan que es algo que solo afecta las emociones de las personas y nada más que eso. Y como consecuencia de aquello, la adoración termina siendo reducida a una cuestión que es bastante liviana y que genera poco impacto y menos trascendencia en nuestra vida. Pero cuando la adoración sigue las palabras de Jesús y entiende que el acento del tipo de adoración que Dios quiere está en quienes somos y no en un momento, no en un lugar, no en un tipo de expresión, sino en caminar en nuestra identidad, en ser adoradores en espíritu, en verdad, ser los mismos todo el tiempo y ser lo que significa ser hijos en todos los contextos, no con la carga de cumplir reglas. No se trata de que nosotros tengamos que salir para ser moralmente mejores que todos, porque gente moralmente mejor que nosotros siempre va a haber. Los cristianos no somos hijos de Dios porque seamos moralmente mejores que todos. Los cristianos somos hijos de Dios por pura gracia y porque nos reconocimos necesitados. Y necesitamos tan desesperadamente que fue necesario incluso nacer de nuevo y desechar nuestro estilo y nuestra identidad por completo para recibir una vida nueva y una identidad nueva en Jesús. Esto no es una excusa para hacer charchas, en lo absoluto. No es que nosotros tengamos que ser de cualquier forma y da lo mismo. Ese tipo de excusas no está entendiendo nada de cuál es la invitación. La invitación es a entender que esto no es un yugo pesado. No se trata de hacer una competencia para ser el mejor y mejor que todos. Se trata de recibir gracia, pero la gracia y la adoración van dejando huella en nosotros. Y esa huella nos va transformando y nos va haciendo más libres. Porque la verdad es que los mandamientos de Dios a veces como que los hacemos sinónimos de la ley. No, esto es una diferenciación importante que hacer. En el Antiguo Testamento hay leyes y mandamientos y David en los Salmos dice, qué hermosos son tus mandamientos. Tus leyes son increíbles, me apasiona, encuentro vida en ella, es como una lámpara que ilumina el camino delante de mí. Sin tu palabra me pierdo, me extravío y tropiezo, pero con tu palabra, con tus mandamientos, con tu ley, soy vivificado. La ley de Dios es algo increíble, pero Jesús viene y habla sistemáticamente en contra de la carga de la ley y cómo la ley produce muerte, y nosotros pensamos que está hablando de los mandamientos y preceptos del Antiguo Testamento que David decía que eran tan espectaculares. Y la verdad es que lo que Jesús está hablando una y otra vez, él dice, yo no vine para abrogar la ley, no vine para abolirla, vine para cumplirla por completo. Y es bienaventurado el que no encuentre ninguna falla en mí, porque efectivamente Jesús cumplió la ley en su totalidad. Aquello contra lo que Jesús se paraba en seco era contra el Talmud y la Mishnah, que eran estos documentos de los rabinos de la antigüedad
que fueron creando reglas tras reglas, tras reglas, a lo que en un momento Jesús llama las tradiciones de los ancianos. En un momento vienen personas y le dicen a Jesús, oye, tus discípulos son unos compadres rancios porque vamos a comer y ninguno se ha lavado las manos. Y los ancianos han dicho que tenemos que lavarnos las manos. Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas porque no entienden y elevan al mismo nivel de la ley de Dios mandamientos de hombres. Ese tipo de mandamientos terminaba siendo una carga terrible. Pero a veces nosotros en esto de hablar de gracia y que Dios nos perdona y que Dios nos vuelve a perdonar y nos vuelve y vuelve y vuelve a perdonar, que es absolutamente cierto, nos olvidamos de que las cosas por las que necesitamos ser perdonados, son malas. Y como que las romantizamos y asumimos que como todos hacemos cosas malas, porque es parte de la realidad, seguimos haciendo cosas malas, como que nos impartimos una gracia como media rara, que termina siendo como, bueno, en realidad no importa tanto ser malo o hacer cosas malas, porque todos hacemos cosas malas. Y terminamos pensando que la gracia, más que algo que cubre multitud de pecados, algo que nos perdona y nos empodera y trae sobre nosotros el ser habitación del Espíritu, lo que nos habilita para hacer cosas imposibles. Pensamos que es solo para perdonarnos y nos conformamos con que la gracia, que tiene esta dimensión inconmensurablemente rica de perdonar y perdonar y perdonar, porque aún en el Antiguo Testamento los salmistas decían, tus misericordias se renuevan cada mañana. Una y otra y otra y otra vez tú me perdonas. Una y otra vez tú me perdonas. Pero la gracia es mucho más que solo perdonarnos. La gracia nos permite ser hijos de Dios. La gracia nos permite ser habitación del Espíritu. Y el Espíritu es la primera cuota de nuestra herencia eterna. Es el cielo aquí en nosotros. Tenemos una porción del cielo habitando en nosotros, que constituye en nuestra vida un poder real. El Espíritu Santo de Dios es un poder real para no solo sanar enfermos, hacer maravillas, milagros, que son cosas que están disponibles para nosotros hoy, no importa si no las hayas visto 50 veces o ninguna vez, son cosas por las que podemos seguir orando una y otra vez porque son cosas que están disponibles para nosotros hoy, pero también está disponible para nosotros hoy ser personas que hablan verdad. También está disponible para nosotros hoy en el poder del Espíritu ser personas fieles. También está disponible para nosotros hoy en el poder del Espíritu ser personas que viven vidas íntegras, ser personas que son confiables. Estas cosas están disponibles para nosotros y se producen en nosotros por obra del Espíritu, no por nuestro esfuerzo, cuando tenemos vidas de intimidad con el Padre, cuando tenemos vidas de intimidad con el Espíritu, cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, cuando hacemos de la adoración una expresión natural de quienes somos. Desde esa identidad, en libertad, entonces el culto tiene todo el sentido del mundo. Arrodillarnos tiene todo el sentido del mundo, porque viene a ser una expresión externa de algo que de verdad pasa en nuestro interior. Y no tiene que ver con ser perfectos ni con sentirnos culpables, tiene que ver con que de verdad estamos rendidos delante de Dios y anhelamos hacer su voluntad todo el tiempo. Entonces, esto que decíamos de ser humildes, de ser dóciles, de ser mansos, de ser obedientes, en el cielo ocurre en estos ancianos que representan, por eso digo, no voy a hablar de decodificar quiénes son los 24, pero son seres humanos. Eso está clarísimo, porque la Biblia nunca usa el término anciano para hablar de los ángeles y nunca le promete a los ángeles gobernar juntamente con él y están sentados en tronos y tienen corona. Entonces, son representantes del pueblo de Dios. Quienes sean son seres humanos. Y estos seres humanos que están sentados en tronos al lado de Jesús en su gloria, se postran delante de Él. Dicen libremente, aquí donde no hay engaño, donde ya todas las cosas han sido restauradas, donde el reino ha venido a su consumación, a su clímax, donde el siglo malo terminó, igual anhelamos libremente postrarnos delante de ti. Igual anhelamos libremente tomar
de manera voluntaria todo lo que tiene valor, todo lo que representa valor, todo lo que puede representar nuestra identidad, tomamos esa corona y la ponemos delante de Jesús porque Jesús es digno de recibir absolutamente todo. Y aquí viene la paradoja, y es que cuando hacemos eso, encontramos plenitud. Cuando hacemos eso de entender que Jesús es digno de todo y que cualquier cosa que Él nos haya dado, sea un talento, sea lucas, sea un ministerio, sea un nombre, sea una familia, sea lo que sea, cualquier cosa que Jesús haya puesto en tu mano, cuando tú la tomas y la sueltas por completo en un acto de confianza absoluta en que Dios va a hacer algo bueno con eso, mejor que lo que tú puedas hacer por ti mismo o por ti misma, eso saca el mayor potencial posible de lo que sea que Dios te haya dado. Si tú crees que por ti misma, por ti mismo, puedes sacar el potencial máximo de cualquier don, de cualquier gracia, de cualquier talento, vas a encontrar frustración. Porque tu talento nunca va a producir el placer ni la plenitud que creías que podía producir. Ni las lucas, ni un grado académico, ni el tener una posición de fama, ninguna de estas cosas por sí misma va a lograr producir lo que uno cree que va a producir cuando se esfuerza en ellas. Incluso si nosotros hacemos de nuestra vida como un énfasis absoluto de buscar paz y buscamos paz en todos los lugares posibles, no vamos a encontrar esa paz. Si buscamos descanso como el último fin de nuestra vida, no vamos a encontrar descanso. Nosotros hemos hecho como una declaración hartas veces. Esto tiene que ver con la Iglesia Viña y tiene que ver absolutamente con nuestra identidad como Casa del Padre. Nosotros creemos que la santidad es un subproducto de la intimidad. No creemos que las personas tengan que esforzarse para ser santas y entonces tienen acceso al Padre. Creemos que tenemos acceso al Padre por gracia y en la medida en que usamos ese acceso para tener intimidad con Él, es el Espíritu el que produce santidad en nosotros. Pasa lo mismo con todas estas otras cosas. Voy a hacer un cierre medio raro, pero quiero cerrar con esto. Cuando Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar porque mi yugo es liviano y ligera es mi carga. Nos está diciendo, si ustedes aprenden de mí que soy manso y humilde para obedecer al Padre fácilmente, cada vez que el Padre da una orden, mi corazón está predispuesto a obedecer porque soy dócil. Aprendan de mí, pónganse el yugo juntamente conmigo porque yo voy a llevar el peso del yugo y les voy a impartir gracia. Cuando Él dice eso, nos está diciendo, si la adoración tiene que ver con la obediencia, y no con una obediencia a regañadientes, sino con una obediencia en libertad, voluntaria, en gozo, en docilidad, si tú haces eso, vas a encontrar paz y descanso para tu alma. Vas a encontrar un descanso que no encontraste en ninguna otra parte. Quizás te pasas el tiempo esforzándote para encontrar paz, y la paz se encuentra dejando que Dios gobierne, que Él sea Dios y no nosotros, que nosotros obedezcamos. Ese tipo de adoración es el tipo de oración que alegra al Padre. Pero si estás buscando provisión en autogestionar cosas que te hagan sentir bien, no vas a encontrar paz. La paz, por eso digo esto de la santidad es un subproducto de la intimidad, porque quería decir, la paz, el gozo y el descanso son subproductos de la adoración. Si nosotros nos desvivimos buscando estas cosas para nosotros mismos y por nosotros mismos, no las encontramos nunca. Pero cuando se hace el foco de nuestra vida, contemplar a Jesús y dejar que su personalidad, sus atributos, su gloria, su hermosura nos traspase y nos transforme, eso trae como consecuencia que una vida mansa y dócil, humilde y obediente trae descanso. Cuando somos auténticos, así como personas que viven, que son adoradores en espíritu y en verdad, eso produce en nosotros paz. Porque cuando tenemos una doble vida, siempre caminamos con el temor de que vamos a ser descubiertos,
de que va a ser descubierto nuestro engaño, de que va a ser descubierta nuestra hipocresía, de que va a ser descubierta la careta que nos hemos puesto y van a ver quiénes somos verdaderamente y no nos van a querer como asumíamos que nos querían, porque asumimos que tenemos que llevar caretas para ser aceptados. Cuando nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, somos personas auténticas, porque el espíritu no puede mentir, porque el ser humano no discierne el espíritu, solo el espíritu discierne las cosas del espíritu, y como el espíritu discierne, no puede haber engaño en eso. Por eso la adoración en espíritu y en verdad es una adoración que tiene que ser auténtica y tiene que ver con quién soy. Entonces, cuando yo soy auténtico, cuando soy la misma persona en todas partes, cuando soy íntegro, cuando adoro de esta manera, eso produce en mí paz. Se va el miedo de ser descubierto, se va el miedo de las máscaras, se va el miedo de estas cosas. Si buscas paz, la paz viene como consecuencia de la adoración en esta dimensión. Y cuando somos personas que están todo el tiempo cultivando un estilo de vida de gratitud, eso produce en nosotros gozo, eso produce en nosotros alegría. Y lo increíble de esto como disciplina, como expresión de adoración también, es que hay momentos en los que uno no tiene idea cómo orar. A veces uno no solo no sabe cuáles sean las mejores palabras, sino que hasta yo muchas veces me pregunto si lo que estoy pidiendo tiene algún sentido. Si estoy pidiendo lo que estoy pidiendo solo por mi visión parcial de la realidad. Y estoy ahogándome en una circunstancia y clamando a Dios que intervenga en esa circunstancia, cuando de pronto pasan los meses y me doy cuenta de que me desviví orando por algo que no tenía importancia. Por algo que fuera sí, fuera no, en realidad no importaba. Pero cuando cultivamos un estilo de vida de gratitud, aún en aquellos momentos en los que no tenemos idea qué orar, no tenemos idea cómo preguntarle a Dios el camino a seguir, cómo pedirle a Dios que transforme nuestro corazón, y ahí obviamente viene el Espíritu y con gemidos indecibles hace que nuestra oración sea digna. Pero si hay un tipo de oración en el que nos podemos parar de manera segura siempre y algo va a pasar, es empezar a reconocer la grandeza, la bondad, los atributos y la hermosura de Jesús, del Padre y del Espíritu. Yo puedo estar en un momento terrible, relacional con alguien que para mí es muy importante. Y a lo mejor no tengo idea todavía si el culpable es él o ella o yo, si tengo que pedir perdón, si tengo que ser valiente y mantenerme firme. No tengo idea. Y a lo mejor empiezo orando que me pida perdón, ojalá que me pida perdón, y después no, yo tengo que pedir perdón, no, y me enredo y no sé realmente qué es lo que quiero pedirle a Dios, porque no tengo idea qué es lo bueno. En esos momentos de desconcierto, cuando empezamos a declarar que Jesús es Rey, que Jesús es bueno, que Él es fiel, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, que tenemos al Espíritu en nosotros, que tenemos un papá que provee, que perdona, que abraza, que acompaña. Cuando empezamos a recordar todas estas cosas, adquirimos una perspectiva distinta de la realidad. Nuestra cosmovisión cambia y eso produce en nosotros gozo. Hace que las circunstancias que nos tenían ahogados y desconcertados de pronto no sean tan gigantescas como pensábamos, porque al recordar quién es Jesús, cómo es su Espíritu en nosotros, cuál provisión hay para los hijos de Dios, entonces los problemas que siguen existiendo en la misma dimensión empiezan a adquirir la perspectiva del cielo. Y en comparación nuestros problemas, aunque son reales y nos causan dolor, siempre son más pequeños que la provisión del Padre y son infinitamente más pequeños que el Padre mismo, que habita como un gigante acampando alrededor de nosotros y nos defiende. Entonces, la adoración como estilo de vida no es un escondite. Venimos acá y nos arrodillamos y cantamos no como un acto aislado a través del cual negamos que afuera de este lugar hay cosas que nos duelen y cosas que son difíciles y cosas para las que somos inadecuados o insuficientes. Reconocemos esas cosas y adoramos no para hacernos los tontos un rato como las otras personas van y se emborrachan el sábado y se hacen los tontos un rato o consumen cualquier cosa que les permita adormecerse un rato. Esto no es un paralelo de eso.
La adoración es algo real porque nos encontramos con un Dios que es real. Y algo cambia en nosotros cuando lo hacemos dócilmente, con foco en el gozo y con la disposición de obedecer y ser auténtico. Cuando hacemos estas cosas y traemos todo esto acá, entonces a través de una canción el Espíritu puede sanarnos. Entonces a través de un tiempo de adoración en la música el Espíritu puede consolarnos. Entonces tiene sentido hacer cultos. Los cultos no son experiencias aisladas de nuestra vida entera. Son una expresión de lo que somos. Son una expresión de que ya somos hijos, de que el Espíritu habita en nosotros y por eso podemos adorar y la oración tiene sentido. Así que no vamos a hacer algo muy distinto al término de la reunión. Solo te pido que podamos orar al Padre y al Espíritu y a Jesús para pedir que Él traiga este entendimiento ahora que vamos a cantar de nuevo. Y podamos hacer un tipo de adoración en el que no tiene que ver con que tú veas si te acuerdas de las semanas pasadas y te sabes la cita o si entendiste cognitivamente todo. Simplemente entender que la adoración tiene que ver con quién tú y yo somos. Y que dado que Jesús, como dice Filipenses, no escatimó el ser igual al Padre como algo a lo que aferrarse, sino que lo dio todo, soltó todo, se despojó de todo. La adoración es una respuesta que sabe que no puede pagar, por lo tanto no puede ser una carga, porque si fuera una carga estamos sonados, la carga no se iría nunca, porque no podemos pagar a este Jesús que dio todo, valiendo tanto más que nosotros. No podemos pagar, pero una adoración que no da todo tampoco tiene sentido. Si el que valía infinitamente más que nosotros lo dio todo, no tiene sentido que nuestra adoración sea a medias. No tiene ningún sentido. Nuestra adoración tiene que ser una respuesta integral de nuestro ser entero. Ese es el único concepto que necesitamos retener. Darlo todo a aquel que lo dio todo, en gratitud y en libertad, no por culpa ni por deuda, porque la gracia no deja deuda. Pero en libertad hay una invitación. Y en la experimentación de estas cosas, Él trae paz, trae descanso, trae gozo, trae plenitud, trae todas estas cosas que nuestra alma tan fervientemente anhela. Pero están en Él. Es a Él a quien tenemos que buscar. Es ante Él frente al que tenemos que rendirnos. Es ante Él a quien cantamos y frente al cual nos arrodillamos y leemos las letras de las cosas que cantamos y buscamos que sean cosas que cantamos con conciencia, con convicción, con compromiso, con fervor, porque Él es digno de eso. Él es digno de eso y de absolutamente todo lo que podamos darle. Él es digno. Pero Él anhela que lo amemos como Él nos ha amado. Papá, en el nombre de Jesús, volvemos a hacer esta oración que hemos hecho tantas veces por tanto tiempo. Y le pedimos a tu Espíritu, te pedimos Espíritu Santo que tú nos enseñes a adorar. Que podamos ver a Jesús, así como los seres vivientes, y así como Juan podía ver la hermosura del que estaba sentado en el trono. Y luego todos daban honor, gratitud, alabanza y gloria. En el cielo, cada una de estas cosas se hace permanentemente. Y en el futuro también nosotros vamos a hacerlo de manera perfecta. Pero hoy hay una provisión para nosotros que es real. En la adoración podemos ser transformados. En la adoración tú transformas la realidad. En la adoración somos consolados, animados, sanados, Señor. Y te pedimos que tú nos enseñes a adorar. Esa es nuestra adoración hoy, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu, y enséñanos a adorar. Enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Que cuando vengamos algo pase en tu corazón por la forma en la que nos rendimos, que podamos ver de alguna forma tu rostro, que podamos escuchar de alguna forma tu voz, que podamos ver de alguna forma cómo te estás moviendo y asociarnos a eso y movernos en la misma dirección. Y que esto nos transforme, todo lo que sea necesario ser transformados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te invitamos ahora, ven sobre nosotros y llena este lugar. Que la adoración que levantemos ahora a ti sea
3 veces más excelente, 3 veces más pura, 3 veces más ferviente, y que sigamos avanzando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.